Si estás aquí es porque te gusta crear o escuchar historias. Bueno, eso es excelente porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hola, por si es la primera vez que ves uno de mis videos, soy Lu y en este video vamos a hablar de los dibujos animados de los años 20 y los años 30. 2 décadas que marcaron para siempre lo que sería la industria de los dibujos animados de hoy. Mencionaré algunos dibujos animados de hoy en día que nacieron en esa época. Trataré de explicarte la razón por la cual estos dibujos animados de los años 20 y 30 eran tan exagerados, tan diferentes y algo violentos comparados con los de ahora. Por supuesto, basándome en hechos reales y en lo que estaba viviendo la gente en ese entonces. También te contaré la historia de algunos personajes que tal vez olvidaste o que no conocías, pero que sin ellos no habría nada de los dibujos que hay hoy. Entonces, comencemos. Los dibujos animados. Gran parte de la historia del cine está formada por los dibujos animados. Pero como sabemos, no siempre los dibujos animados fueron en 3D o tan emotivos y tiernos como lo son ahora. Bueno, dependiendo de lo que consideres tierno. Muchas personas y analistas hablan de los dibujos animados de los años 30 por lo súper raros y exagerados que eran algunos. De hecho, hay mucha gente que incluso los considera un poco perturbadores. Pero antes de ponernos a juzgar y a opinar, vamos a ver verdaderamente de qué personajes estamos hablando y qué le estaba pasando a la gente para que quisieran hacer personajes así. Número 1. Antes de los años 20, la gente ya había experimentado con la animación, que en ese entonces solamente trataba de poner un dibujo tras otro hecho a lápiz hasta dar la sensación de movimiento. Nada de computadoras ni programas digitales, todo hecho a mano y con mucha paciencia. Te podría contar cómo fue evolucionando la animación y las máquinas y todo eso, pero ese es tema para otro video. Pero si te interesa el tema y quieres saber más de eso, déjalo en los comentarios y yo te lo cuento con gusto en otra ocasión. Lo que quiero explicarte ahora es que aunque ya se habían hecho muchos dibujos primitivos y poco claros antes, fue en 1920 cuando apareció el primer dibujo animado en ganarse al público por un largo tiempo. Es decir, el primer dibujo animado en tener popularidad. Y el primero en salir en televisión. Y ese personaje es el Gato Félix, un dibujo animado creado por Pat Sullivan. Y digo creado por un super dato que ya te contaré más adelante sobre la creación de este personaje. Si eres mayor de 24 años seguro estás diciendo ¡wow, mi infancia! Si estás entre los 20 y los 23 años seguro estás diciendo me suena familiar pero no sé quién es, sé que lo he visto. Y si eres menor de 20 años estás diciendo ¿y ese quién es? A no ser que tengas buenos padres que te hagan ver dibujos clásicos. El Gato Félix fue un dibujo famosísimo en los años 20. Tenía un aire cómico y algo descarado, muy común en esa época. Y no estoy hablando de este Gato Félix. No señores, estoy hablando de este Gato Félix. Mucho más simple y sencillo. Pegó súper rápido y llenó de plata a su estudio de animación. Además fue el primer personaje en generar merchandising. Y tal vez te estés preguntando, ¿y qué tiene ese gatito mal dibujado de especial para generar tanto alboroto? Veamos, los años 20 y los años 30 fueron décadas post Primera Guerra Mundial. Acababa de terminar una de las guerras más terribles que habían azotado el planeta. Ya el hambre, la crisis económica, los extremismos, la tensión entre los países azotaban al mundo con fuerza. En ese entonces el objetivo de los dibujos animados no era parecerse a la vida real para nada. Al contrario, el objetivo de los dibujos era escaparse de la realidad, descansar un poco de todos los problemas que habían afuera. Entonces era común ver personajes volar por los aires, sufrir golpes y caídas sin que les pasara nada. Ver animales y objetos hablar como la gente, o tener extremidades enormes, o personas con orejas más grandes que las de un elefante y cosas así. Y Félix era todo eso, un personaje gracioso que incluso a veces se ríe de los problemas, o los vive de una manera muy cómica y relajada, humorizando temas fuertes como el alcoholismo, el hambre, las diferencias sociales, el desamor, todos problemas comunes en los años 20. ¿No te parece todo esto familiar? ¿Recuerdas que te dije que te iba a dar un dato sobre el creador de Félix? Pues aquí viene. Pues resulta que cuando Pat Sullivan falleció, Otto Messmer, un dibujante de su estudio, reveló que él había sido el verdadero creador de Félix. En ese entonces era muy normal que el dueño del estudio se lleve todo el crédito por lo que hacían sus empleados. Pero ese no es el dato que yo te quería dar. El dato es en quién se basó Otto Messmer para crear a Félix. Su personalidad, sus historias, su forma de tratar los problemas e incluso algunos rasgos físicos como el color. Y ese personaje es Charles Chaplin.
El gato Félix es el dibujo de Charles Chaplin, y Charles Chaplin tenía mucho éxito en esa época. Ambicioso de parte de Messmer crear un personaje basado en Chaplin. Ok, quédate que solo vamos por el primer dibujo, y espera que lleguemos al personaje que sin miedo reveló descaradamente la realidad femenina de los años 30. Número 2. El gato Félix fue un exitoso personaje, pero no tardó en ser desplazado por un personaje que en este canal adoramos mucho. Te contaré dentro de poco cómo Walt Disney creó al personaje que quitaría al gato Félix del ojo de la gente para siempre. A diferencia del estudio de Sullivan y de cualquier otro estudio de la época, Walt Disney estaba loco. Los locos casi siempre son los más exitosos. A diferencia de otros estudios, Walt Disney no buscaba reemplazar la realidad o crear un escape de la realidad con sus dibujos animados. La verdad que es muy difícil que alguien me logre convencer de lo contrario, pero para mí, Walt Disney siempre quiso traer los dibujos animados a la vida real. Y esto lo puedes comprobar yendo a todos los parques de Disney World, donde pues convives y vives con los dibujos animados. Y esa meta la tenía desde los años 20 y los años 30. Disney siempre se caracterizó por mezclar los dibujos animados con personajes reales, como lo hizo en Alicia en el País de las Maravillas. Y nuevamente, no estoy hablando de esta Alicia en el País de las Maravillas, ni tampoco estoy hablando de esta Alicia en el País de las Maravillas. Estoy hablando de esta. Te presento a la primera Alicia en el País de las Maravillas, una película de 1923, hecha por Walt Disney. Esta película mezclaba dibujos animados con personajes reales, así como en Mary Poppins. Si te interesa la vida de Walt y lo loco que estaba, ojo, uso la palabra loco para referirme a algo que sale de la caja, algo fuera de lo común. Te recomiendo que veas las películas Salvando a Mr. Banks o Walt antes de Mickey. Y ya me estarás diciendo, oye Luz, ya deja de hablar de esas cosas, queremos saber sobre Mickey. Ya iba a llegar a Disney World si ustedes no me regresaban. ¿Qué llevó a Mickey a superar al gato Félix? Sencillo, el sonido. Obviamente recuerdas esta pequeña secuencia de aquí. Pues resulta que este es un fragmento de un cortometraje llamado Steamboat Willie y es conocido como el primer corto animado con sonido sincronizado de la historia. Además como el corto que hizo conocer al ratón más famoso de la historia. De hecho, Walt Disney consideró la fecha del lanzamiento de Steamboat Willie como el nacimiento de Mickey Mouse. Hasta el momento, esa es la fecha de su cumpleaños. ¿Sabías que el mismo Walt Disney donó su voz para el personaje de Mickey en este corto? Después del éxito de Steamboat Willie, la fama del gato Félix se vino abajo. Sullivan intentó ponerle sonido al gato Félix, pero nada bueno salió de eso. El ratón de Disney había acaparado todo. Después de un tiempo, Félix fue descontinuado, hasta 1958 cuando salió con esta figura mucho más inclinada a los niños, ya que para los 50 el público de los dibujos animados era mucho más infantil. En cuanto a Mickey, su popularidad creció y creció, sacó muchos cortos y lo interesante de Mickey es que no era el personaje heroico y caballeroso que es ahora. No, de hecho se lo mostraba bastante torpe y fracasado. Y esto tiene sentido porque mucha gente se sentía así en los años 30, una época muy competitiva y de muchas diferencias sociales. Mickey causaba mucha empatía y ya era conocido por su intento constante de conquistar a Minnie antes de que Pete, un caballeroso y lleno de dinero señor, la conquiste primero. Otra super realidad de los años 20 y los años 30. Así era la vida. Incluso hay un episodio donde se muestra a Mickey como un débil reclutado de la guerra. Como ven, mientras otros estudios se enfocaban en seguir creando personajes exagerados y fuera de la realidad, Disney insistía en traer a sus dibujos a la vida real. Ahora, ¿qué harías si te dijera que la popularidad de Mickey no duró mucho? Lo que hizo famoso al ratón no fue su personalidad. Sí era divertido y empático y todo lo que quieras, pero también muchos otros dibujos lo eran. En realidad, Disney y Mickey bajaron rápido su fama. Lo que hizo emblemático a Mickey hasta el momento fue la insistencia de Walt Disney. Yo no sé, pero entre más investigo a Walt Disney, más me convenzo de que estaba obsesionado con Mickey. Cada vez le exigía más y más a su estudio de que pongan a Mickey en todas partes, que aparezca en otros cortos de otros personajes, que sea el rostro de la introducción de todos los cortos de Disney, incluso que sea quien presente los dibujos animados. Y sí, lo logró, la gente empezó a identificar a Mickey con los estudios Disney, pero nada más.
Ahora, aquí haré una pausa con Mickey Mouse para hablar de otro personaje mucho más controversial. Yo me atrevería a decir que el más controversial de todos. Pero no te vayas, que te contaré por qué el dibujo de Mickey cambió tanto de esto a esto en tiempo récord, y cómo en esas décadas Mickey se convirtió en la inmensa figura de esa gran industria que conocemos hoy como Disney. Número 3. Con un Disney que empezaba a tomar fuerza y a crear personajes con mucha personalidad, otros creadores quisieron seguirle los pasos de crear personajes más humanos, más reales, así que en 1930, Max Fleischer lanzaba a un personaje llamado Betty Boop, la representación de cómo era vista la mujer por los medios en los años 20 y los años 30. El primer dibujo animado de una chica flapper. ¿Y qué es una chica flapper? Te explico, resulta que cuando terminó la Primera Guerra Mundial y los hombres empezaron a volver a sus casas después de la guerra, se encontraron con la sorpresa de que las mujeres ya no estaban tan dispuestas a hacerles las tareas de la casa o a complacerlos de otras formas más como antes de la guerra. Durante los 4 años de guerra en que los hombres fueron reclutados, ellas, al ver que no había hombres que les digan qué hacer, ni que tampoco hagan lo que los hombres normalmente hacían, pues se vieron en la necesidad de hacerlo ellas mismas. Tomar ciertos trabajos, aunque muy mal vistos y muy mal pagados, salir a cines o a bares sin compañía de sus maridos o sus padres, negociar, fumar, salir a bailar, conducir un auto con desenvoltura y pues muchas cosas más. Muchas mujeres se relajaron, incluso para hablar de cosas que se consideraban prohibidas para una mujer en esa época, que eran polémicas como política o sexualidad. Todo un avance para la mujer. Y para la mujer, con sus nuevas actividades, sus viejas ropas y sus peinados aparatosos quedaron muy incómodos. Así que dejaron los vestidos entubados que casi no las dejaban caminar, los sombreros aparatosos, se bajó el escote, se subió la falda y dejó las faldas apretadas de la cintura. Incluso se cortó el cabello, tomando una apariencia mucho más juvenil y relajada. Muchos hombres se quedaron tontos y molestos con esos cambios, especialmente con el cabello corto y la actitud desenvuelta. Otros, en cambio, se aprovecharon de eso. A este estereotipo de mujer se la llamó flapper. El ser humano desde siempre creador de estereotipos y categorías. El trípode. Una flapper ideal era una muchacha de gustos caros, joven, de unos 19 a 20 años, exageradamente moderna y liberal. Fumaba en público, bebía bastante, y los insultos y las palabrotas eran su mayor entretenimiento. Y Betty Boop era casi todo eso, con la diferencia de que no tenía 19 años, sino 16, y que las palabrotas no eran para nada lo suyo. No, en mi opinión Betty era un personaje más tierno, más dócil. Una representación de la mujer bastante conveniente para algunos jefes de esa época. Otra característica bien marcada de las flappers era su sexualidad libre. Es decir, tomar a la sexualidad como algo común, nada tabú, como algo natural y sin censuras. Y Betty Boop es considerada el primer personaje en demostrar una sexualidad libre. Otros personajes ya habían mostrado su ropa íntima como algo natural, pero nunca de una manera intencionalmente sensual. Sin embargo, para Betty Boop la sensualidad era algo propio de ella, parte de su esencia. Llevaba vestido corto y enseñaba el escote. Una cosa bastante perturbadoramente normal de esa época es que era común que muchos personajes espiaran a Betty mientras se cambiaba. Incluso se mostraba cómo Betty sufría acoso sexual con mucha frecuencia. No entiendo si esto era considerado entretenimiento o qué era lo que pasaba. Eso no quita el hecho de que Betty Boop representó por mucho tiempo un movimiento revolucionario muy antisistema, que buscaba la libertad de expresión en muchos sentidos. Dato curioso, ¿sabías que Popeye el marino nació como un personaje de la serie de Betty Boop? Otro personaje fabuloso que nació en estas décadas. Por cierto, antes de seguir con otros personajes raros y extravagantes de los años 20 y 30, y si quieres seguir viendo más de estos análisis de nuestros dibujos animados favoritos, te invito a que me ayudes suscribiéndote al canal y dándole a la campanita para que te avise cuando yo subo un nuevo video. Número 4. Hablando de más personajes controversiales, ¿reconoces este cortometraje? Fue un cortometraje muy criticado por lo perturbadoras que eran algunas de sus secuencias. No solamente por el hecho de que son calaveras que cobran vida, sino por la deformidad de algunos personajes como estos gatos que pelean al inicio, o algunas partes del baile de las calaveras con movimientos tan extraños que a veces ni se entienden. Pues resulta que este cortometraje es de Disney. Era uno de los episodios de una serie de cortometrajes animados de Walt Disney llamada Silly Symphonies.
traducido como Sinfonías Tontas. A diferencia de los cortos de Mickey Mouse, Silly Symphonies no utilizaba personajes continuos, es decir que cada episodio tenía personajes diferentes. Supuestamente La Danza de las Calaveras era uno de los cortometrajes que salieron en los años 20 de Silly Symphonies que fueron censurados y suspendidos. Recordemos que era una época de mucha hambre y traumas posguerra. Es posible que esa sea una de las razones de que sus dibujos sean algo perturbadores o poco entendidos. La muerte era un tema de mucha sensibilidad en los años 20, así que es bastante macabro que en sus dibujos lo muestren como algo burdo y cómico. Si bien es cierto que la serie tenía muchos episodios perturbadores y violentos, también marcó la aparición de muchos personajes famosos de hoy en día, como el Pato Donald, que antes se veía así, Pluto, que en ese entonces no iba acompañado de Mickey Mouse, Goofy y muchos otros más. Número 5. ¿Recuerdas que hice una pausa en la historia de Mickey Mouse? Pues volvamos ahí. El personaje de Mickey estaba quedando obsoleto. Nada más como un emblema que a alguien se le ocurrió poner en el estudio de Disney. Peor cuando Walt Disney sacó Blancanieves, primer largometraje en dibujos animados del mundo, y con un realismo impresionante para la época. Por cierto, te dejo aquí mi video de Blancanieves por si quieres ir a verlo. Y gracias a la película de Blancanieves, los dibujos animados que habían existido hasta entonces iban muriendo. Pero Walt se negaba a dejar morir a su personaje favorito. Así que decidió hacer un último intento. El estudio de Disney ya estaba trabajando en un proyecto muy ambicioso que iba a consistir en un aprendiz de brujo que hacía un pequeño desastre con magia. Una historia llena de aventura, de música clásica, de intensidad. Y decidió volver a Mickey el protagonista. En el proyecto original el protagonista tenía que ser uno de los enanos de Blancanieves, pero Walt insistió en que sea Mickey. Y decidió que la historia no sería más un cortometraje, no, sería un largometraje, animado y musical. Y Disney quería que su personaje luciera fantástico, moderno, acorde a todos los personajes que estaba sacando recientemente. Así que decidió cambiar la imagen de Mickey. Le hizo la cabeza más redonda, el cuerpo con más detalles, le puso pupilas para que tuviera muchas más expresiones y pudiera demostrar muchas más emociones. Juntó la historia del aprendiz de brujo de Mickey con otras pequeñas historias de animaciones musicales en las que había trabajado y así creó el largometraje al que llamó Fantasía. En realidad el cortometraje salió en 1940 y no tuvo mucho éxito a pesar del empeño. El éxito lo tuvo en 1994, cuando llegó a estar en la lista de los 50 mejores dibujos animados de la historia. Y por supuesto, para esa época el éxito de Mickey ya era tan grande que las Naciones Unidas premiaron a Mickey con una medalla de oro, declarándolo símbolo mundial de la buena voluntad. Numerosas personalidades famosas declararon su admiración a Mickey Mouse, incluyendo al presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt, Benito Mussolini y el rey de Inglaterra Jorge V. Los años 20 y 30, realmente una época dorada de los dibujos animados, que guarda muchísima información de los miedos, del entretenimiento, de lo que estaba viviendo la gente en ese entonces. Acuérdate de mí cuando te digo que las obras de una época representan fielmente lo que está pensando y lo que está sintiendo la gente de esa época. Te dejo una preguntita para el desafío Merlín. ¿Cuál se rumorea que fue el primer nombre que recibió Mickey Mouse? Obviamente, antes de ser Mickey Mouse. Date prisa y deja tu respuesta en los comentarios. Si eres uno de los primeros en comentar, acumularás puntos y podrías estar en la delantera de los conocedores y sabios del canal en el desafío Merlín. Abajo te dejo cómo acumular puntos. Y esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que le des like al video y si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. También te dejo mi cuenta de Instagram y de IGTV, donde también subo otro contenido y otros datos curiosos sobre Disney y un montón de dibujos animados más. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, que estés muy bien. Chao, chao.